Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues un placer estar aquí. Como bien comenta Paulina, Israel, pues aquí el objetivo es que no nos quedemos con duda y pues tengamos aquí un foro en el cual podamos resolver sobre todo las cuestiones que más preocupan en tanto a la situación del tema de la carta aporte, ¿sale? Entonces, pues en cualquier momento, con toda confianza, pueden preguntarme, pueden interrumpir, no pasa nada. El objetivo es que no nos quedemos con dudas, ¿sale? Entonces, pues no sé si están de acuerdo, chicos, que iniciemos. Díganme ustedes, denme pauta o quieren que empecemos un momento más. No, adelante, si quieres, de una vez. Muy bien, pues bueno, ya me presentaron aquí los muchachos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del CFDI con el complemento de carta aporte. Este CFDI que desde el año pasado se hizo llegar, ¿no? Y entonces se hizo llegar a cómo, pues de forma de una publicación que se emite. Se emite esta publicación en la cual nos emiten en una resolución que se llama resolución miscelánea fiscal. Voy a explicar un poquito. Aquí en México todo lo que hacemos, toda la parte de logística, todo pues nos estamos rigiendo bajo leyes y lineamientos que hay que seguir, ¿no? Entonces, pues bueno, en materia fiscal existe una cosa que se llama la resolución miscelánea fiscal, que es la que nos habla de cómo se va a ir rigiendo todo el esquema fiscal, tributación, facturación y demás. En esta resolución es donde se hace una primera modificación y de pronto lanzan muy así en la sección de los CFDIs, que son los comprobantes fiscales digitales, lanzan este pequeño párrafo, un renglón en el cual dice que se deberá presentar para todos los tránsitos que se hagan en territorio nacional, se deberá presentar un CFDI con el complemento de carta aporte. Y fue todo lo que nos dijeron y pues dijeron, ¿sabes qué? Iba a ser obligatorio a partir de el siguiente año. Entonces, pues todos estábamos como que, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar? No había publicado nada al respecto, se han hecho varias publicaciones. La última de las publicaciones que tenemos vigente fue una publicación que se emitió en la resolución miscelánea fiscal por ahí del 27 de diciembre, ¿sale? Es la más actualizada, de ahí se han hecho dos actualizaciones, pero no en la materia del CFDI, solamente en materia de CFDI el 27 de diciembre es la vigente. ¿Y qué nos dijo el 27 de diciembre? Bueno, se da o se recorre el periodo porque se supone que el 1 de enero ya tenía que entrar obligatorio, ¿verdad? Y entonces nos dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues se va a hacer una modificación y entonces va a ser de uso obligatorio en el cual ya va a tener algunas multas y sanciones a partir del 1 de octubre del 2022. Esto quiere decir que del 1 de enero al 30 de septiembre nos encontramos en un periodo de transición. Un periodo de transición el cual no quiere decir que no es obligatorio utilizar el CFDI con el complemento de la carta aporte. Es un periodo de transición en el cual tú debes de estar utilizando para estar haciendo pruebas y empezar a practicar con respecto al CFDI con el complemento de la carta aporte y que entonces en este sentido, pues bueno, utilicemos este periodo de transición para estar preparados. Eso es lo que nos dice la autoridad. ¿Qué vamos a platicar aquí? Pues bueno, yo te voy a platicar, esta resolución viene, te decían unas reglas, de la regla 27118 y 27119 de la resolución miscelánea fiscal. Y nos dice que esto va a ser de manera obligatoria, sale obligatoria para todas las empresas que transporten mercancías. Se aplica no solamente a las empresas de transporte que nos dedicamos a la renta o a fletar mercancías, le aplica también a aquellas empresas de transporte propio que muevan mercancías en carreteras federales, es decir, que salgan a trayectos en alguna pista, autopista, ¿sale? Y aunque sea tu transporte propio, también está la obligación de utilizar el CFDI. Entonces, ahorita, bueno, yo te estoy poniendo en un contexto, ¿sale? En este contexto, ¿qué es importante saber y de las dudas que más nos llegan de pronto a consultar es, bueno, ¿qué autoridades pueden revisarnos o qué autoridades se van a encargar de verificar que nosotros como transportistas o como empresa con nuestro transporte propio estemos llevando este CFDI con el complemento de comercio exterior? Pues bueno, la autoridad que está facultada primeramente es cualquier autoridad que tenga
facultades de inspección y verificación, ¿ok? En tránsito. Regularmente las que están facultadas en tránsito para hacer cualquier inspección o verificación documental va a ser la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿ok? Ellos de entrada sí están facultados. Importantísimo. Sus facultades alcanzan a una revisión documental, es decir, van a revisar el documento. Tentativamente no tendrían por qué abrirnos la unidad para verificar la mercancía y menos si no estamos en una zona adecuada para hacerlo, ¿ok? Sí es muy importante que nosotros tengamos bien en cuenta esto. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer ahí en la situación de que nos quieren aperturar la mercancía. Entonces, sería muy, muy importante que nosotros estemos al tanto de estas autoridades, saber qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer. Lo que sí pueden hacer es revisarnos documentalmente. Repito, Guardia Nacional y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora, ¿hay algunas otras autoridades que nos pudieran solicitar la carta aporte? Sí. ¿Qué autoridades? Por ejemplo, autoridades sanitarias que van en relación a nuestra mercancía. Por ejemplo, imagínate que nosotros traigamos alguna mercancía que tenga que llevar una revisión o supervisión por parte de COFEPRIS. La COFEPRIS está facultada para solicitarnos los documentos. Entonces, COFEPRIS pudiera solicitarnos la carta aporte, sí, sí te la puedes solicitar, siempre y cuando tu mercancía esté regulada por COFEPRIS. Oye, ¿sabes qué, Mariana? Fíjate que yo traigo a lo mejor tomate, ¿no? Nosotros movemos tomate de Sinaloa, de Ensenada y lo bajamos a toda la central de abastos de Ciudad de México y de Guadalajara. Entonces, hay inspecciones que se tienen que hacer para el tema de control de plagas. Entonces, estas inspecciones, pues nos pueden solicitar la carta aporte, sí, estas autoridades no la pueden solicitar, siempre es una información documental, ¿sale? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos. ¿Por qué es importante? Tú que estás aquí escuchando en este momento la plática, es sumamente importantísimo que nosotros estemos y sepamos qué hacer, sepamos cómo reaccionar, que le pasemos o le transmitamos esta información a nuestro operador. Acuérdate que el operador es el que va ahí, al final de cuentas, es la primera respuesta que va a tener con la autoridad. Entonces, como es el primer respondiente, pues tiene que ser una persona que esté capacitada. Nuestra chamba, nuestro trabajo es transmitirle esta información al área pertinente, al operador, para que ellos puedan estar atentos a ver qué información es lo que nos van a pedir. Regularmente nos van a pedir la carta aporte y nos van a pedir la documentación que ampare a esas mercancías que están trasladando. Ahorita más adelante vamos a platicar de esta información, ¿sale? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. Algo bien importante que menciona la autoridad con respecto a este CFDI con complemento de carta aporte es que nos habla de que este CFDI nos va a comprobar la legal tenencia de las mercancías. Ojo, aquí hay una laguna mental respecto a la redacción y hay una laguna en tanto a la interpretación y que son criterios que deberían o que son criterios que se están presionando a través de las diferentes cámaras e instituciones con el objetivo de que se esclarezca esta situación. ¿Por qué? Si nos vamos a lo que es una legal tenencia jurídicamente es ese documento o cómo nosotros comprobamos que somos los dueños, si por así decirlo de una manera coloquial, de alguna cosa, ¿no? De algún bien. Nosotros, por ejemplo, una finca de una casa, tú compruebas que eres dueño, pues con una escritura, ¿no? En el caso de las mercancías, si nosotros, ¿cómo compruebas que eres el dueño? Con la factura de la mercancía. Si tu mercancía es nacional, necesitas tener una factura nacional, un CFDI o una factura, dependiendo si tu mercancía la adquiriste años antes de que se utilizara el CFDI, es decir, antes del 2012, probablemente sigas teniendo alguna factura en papel, que no es una factura timbrada, porque hasta 2012 inició la obligatoriedad de la factura timbrada, que fue hace 10 años. Entonces, probablemente así lo tengas, pero con eso acreditas la legal posesión de esas mercancías. Ahora, con respecto a la mercancía de comercio exterior y de importación y de exportación, sí o sí tenemos que tener el documento que compruebe
o que acredite su legal importación. En este caso sería el pedimento de importación. El pedimento es el único documento que comprueba una legal tenencia de manera correcta conforme al artículo 146 de la ley aduanera. Entonces, aquí es donde está la discrepancia. La discrepancia es que nos dice que este CFDI con complemento de carta aporte nos va a comprobar la legal tenencia. Sin embargo, no esclarece y falta ahí como criterio de precisión a la autoridad que especifique legal tenencia durante el transporte, porque la legal tenencia de las mercancías es como dueño o posesión, poseer como dueño a esa mercancía. Por eso es bien importante esclarecer este punto y que no entremos en confusión. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate que si te detiene una autoridad, si te detiene una autoridad y cuando te pidan los documentos, ¿qué es lo que debe de llevar el operador en la parte documental? Debe de llevar sí o sí el CFDI con el complemento de carta aporte que le corresponda conforme a su operación y debe de llevar para comprobar la legal tenencia de esas mercancías o la propiedad de esas mercancías, si es mercancía nacional, una factura nacional, si es mercancía de comercio exterior, un pedimento de importación, si es mercancía para exportación, debe de llevar un CFDI con complemento, pero de comercio exterior, no de carta aporte. Es bien importante que tengamos bien claro esto. ¿Por qué? Porque al final son traslados, una cosa es el traslado y otra cosa es la posesión, el ser dueños de esa mercancía, ¿sale? Entonces, sugerencia siempre llevar los dos documentos, el del complemento de la carta aporte para amparar el traslado y llevar el documento que acredite la propiedad de la mercancía. Si es mercancía nacional, repito, una factura nacional. Si es mercancía extranjera, de procedencia extranjera de importación, debe de ser el pedimento de importación. Hasta aquí no sé si voy bien, si todo nos va quedando claro. Me voy a meter a qué es un CFDI, porque ahorita yo te estoy hablando del CFDI, pero a lo mejor no sabemos qué es un CFDI. El CFDI es comprobante fiscal digital. Existen diferentes tipos de CFDI. Regularmente nosotros lo conocemos como una factura timbrada, una factura electrónica que expedimos a través del portal del SAT, o tal vez tenemos algún software contratado en donde a través de este software nosotros expedimos nuestra facturación, o quizás a través de algún sistema RP en el cual trabajemos como un sistema administrativo y ahí mismo el sistema nos emite el CFDI. Este CFDI está regulado en el artículo 29-29A del Código Fiscal de la Federación y es bien importante que sepamos de manera general qué contiene. El CFDI puede existir diferentes modalidades. Me voy a meter aquí a qué contiene un CFDI de manera general. ¿Por qué? Los CFDIs pueden existir diferentes complementos. El complemento de carta aporte nada más es uno de todos los complementos que existen en los diferentes tipos de comprobantes fiscales digitales. Por ejemplo, tenemos un complemento de comercio exterior, hay complemento para hidrocarburos, hay complemento para la industria agroindustrial, para servicios pecuarios, o sea, son complementos que se van generando que vienen a adicionar información a una factura. Sin embargo, la factura de manera general tiene datos importantes y tiene datos específicos que todas las facturas deben de llevar. En este caso, para la exportación, Cecilia, lo que tenemos que comprobar como legal tenencia es tu CFDI, pero con el complemento de comercio exterior. Para exportación sí va a ser de manera definitiva con un pedimento de clave A1. Es obligación tener CFDI expedido con el complemento de comercio exterior. Si nuestra operación adicional a que transporte lleve su CFDI con el complemento de carta aporte porque es para el trayecto. Si nuestra mercancía no es una exportación definitiva, es decir, utiliza alguna otra clave porque a lo mejor es temporal, porque a lo mejor es un virtual, porque a lo mejor es otro esquema que no es una exportación definitiva, puede utilizar una factura pro forma sin que sea CFDI, pero si la mercancía se va a exportar de manera definitiva, debe de ser sí o sí CFDI con complemento de comercio exterior, ¿sale? Es otro complemento, pero ese es el que cubre la legal tenencia a la exportación de esas mercancías. Es el que, porque este CFDI lo expide el propietario de la mercancía para amparar la exportación y es el que nos piden en el pedimento de exportación. ¿Sale? No sé si queda contestada por ahí la pregunta. Muy bien. Un gusto. Perfecto. Entonces, bueno, los CFDIs de manera general, ¿qué información tiene? Y es importante que entendamos la información que va a tener. ¿Por qué? Porque se han generado muchas confusiones al momento de expedir el CFDI con el complemento de la carta aporte en estas secciones. Entonces, yo quiero que entremos a aclarar cómo se divide el CFDI para evitar las confusiones que se han dado.
Los datos generales de un CFDI siempre debe de llevar conforme a la regla 318 para comercio exterior y conforme al 29 y 29A del Código Fiscal de manera general en México, debe de llevar una fecha de expedición de la factura o del documento. Debe de llevar el número de factura, que regularmente es la cadena alfanumérica que nos da el timbrado del portal del SAT, en el que tú ves que son, creo que son, no me acuerdo cuántos caracteres son, creo que son 64 o 68 caracteres, pero son los que te da cuando hacemos el timbrado. Tú puedes ponerle un número pequeño o corto de la factura. Ya ves que todo lo utilizamos, que a veces ponemos el folio A123 o B no sé qué, ¿verdad? Ese también se puede utilizar. Sin embargo, el número real de la factura es el que nos da completo el portal del SAT. Debe de tener las partes, quién compra o quién vende, ¿sale? Quién está facturando y a quién se le factura. Tiene que tener una descripción clara de las mercancías. ¿Qué es una descripción clara de las mercancías? La descripción clara de las mercancías significa que evites poner tus códigos y que solamente sea el código lo que viene. A veces utilizamos nuestros códigos que utilizamos en almacén o para seguimiento interno de nuestros RP, ¿no? De que tenemos el T0120 y pues bueno, nada más dice T0120 y a los simples mortales que leemos la factura decimos, ¿y qué es el T0120? Pues no sé porque yo no utilizo tu sistema. Entonces, no está mal que pongas un número de clave si utilizas uno interno, pero hay que poner la descripción de las mercancías. Ah, ¿sabes qué? T0120 son llantas para automóviles de tal calibre o son pantalones de mezclilla para caballero de tal talla o sea, que pongamos nuestra descripción bien detallada de las mercancías. Debemos de tener valor unitario y luego tenemos que tener la cantidad de piezas y el valor total de las mercancías, ¿sale? También señalar cuál es la moneda que está facturado. Esos son los datos generales de un CFDI. ¿Por qué te los aclaro? Porque el CFDI con complemento de carta aporte, ¿qué es lo que ampara? Ampara o lo que debería de facturarse es un flete. El complemento solamente se utiliza para señalar qué estás moviendo en ese flete, qué mercancía trasladas en ese flete que estás facturando, ¿sale? Ahorita voy a entrar más a detalles con relación a los dos tipos que tenemos de CFDI con complemento de carta aporte, que puede ser un tipo traslado y que puede ser un tipo ingreso, y ahorita vamos a definir esa parte. Sin embargo, te anticipo, los CFDIs por sí solos en los tipos existen. El tipo traslado, el CFDI tipo traslado, no es exclusivo del complemento de carta aporte. Se puede utilizar incluso cuando nosotros, por ejemplo, en una exportación a título gratuito, imagínate que vas a mandar unas muestras o que vas a mandar o vas a hacer un envío que sea consignación, que no es una compraventa, pues tú necesitas presentar un CFDI para exportación. Sin embargo, cuando es a título gratuito, se le señala que es como tipo traslado. ¿Para qué? Pues para señalar que no hay un ingreso por parte de esa factura, ¿sale? Entonces, desde ahí vamos aclarando puntos para que no nos vayamos a hacer bolas. Ya en la aplicación del CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte, dentro de las diversas publicaciones que se han hecho, se han dado facilidades a ciertas situaciones en las cuales podemos utilizar el CFDI tipo ingreso, es decir, facturar un flete sin utilizar el complemento de carta aporte. Si yo soy una empresa y tal vez en este caso te pueda aplicar, entonces ahorita voy a explicar en qué supuestos pudiera yo generar el CFDI tal cual como lo he generado por el ingreso de mi mercancía o el ingreso de mi servicio, pero sin que lleve el complemento de carta aporte, y luego ya voy a entrar cuando nos aplica de manera general. En este caso, primero nos dice, si nosotros nos dedicamos al traslado de bienes, ¿sale? Si estamos al traslado de bienes de mercancías, es decir, somos una empresa transportista y tenemos un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Fíjate bien, solamente los transportistas, es decir, dueños de transporte, yo tener mi unidad, tiene un permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, si tú eres transportista con tu permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transitas únicamente en vía local, es decir, no sales a carreteras federales, puedes generar el CFDI sin el complemento de la carta aporte. También se precisó dentro de una de las preguntas frecuentes y dentro de todas las modificaciones que ha habido, que existen la posibilidad de que si nosotros salimos 30, como máximo 30 kilómetros a carretera federal, pero en unidades menores al tipo C2 conforme a una NOM,
que es la NOM 012 para vehículos, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nosotros podemos generar el CFDI de ingreso sin el complemento de la carta aporte. Esa es una facilidad. Me voy a saltar poquito la diapositiva para que tú me entiendas de lo que te estoy hablando, ¿sale? ¿Cuál es la facilidad? La facilidad es, ok, todo lo que se transporta vía local no requiere el complemento de carta aporte, siempre y cuando sea vía local, es decir, no salgas a una carretera federal. Pero ¿qué pasa si yo salgo a una carretera federal y entonces pues ya estoy saliendo de la carretera federal, pero a lo mejor nada más es 1 kilómetro, o a lo mejor son 2 kilómetros, nada más lo que tomo de carretera federal? Bueno, nos dice la autoridad, bueno, vamos a dar una flexibilidad. ¿Cuál es la flexibilidad? Que si nosotros movemos nuestras mercancías o nuestra ruta de entrega en vehículos menores a C2, ¿sale? Que son número de ejes 2, máximo de llantas son 6 y que tengan estos pesos brutos que te estoy señalando aquí, que te estoy mostrando yo aquí qué tipo de unidades pueden ser, incluso aquí puede ser hasta un rabón, ¿sale? Incluso puede ser hasta un rabón, de rabón para abajo, pero si tú manejas alguno de estos vehículos y sales a carretera federal con menor a 30 kilómetros, puedes acceder a esta facilidad, es decir, no utilizo el CFDI con el complemento de carta aporte, solo facturo normal tu servicio de flete sin incorporar el complemento. Esa es la facilidad en vehículos como los que te estoy mostrando aquí, que son vehículos de carga ligera y como máximo 30 kilómetros. Oye, Mariana, ¿y cómo sé cuántos son 30 kilómetros o dónde verifico las carreteras federales? Pues bueno, existe un link en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde viene un mapa interactivo de México y ahí tú puedes verificar todo lo que se considera carretera federal. Basta con que tú te posiciones en señalar de dónde a dónde va a ser tu ruta y entonces verificas qué tramos van a salir de carretera federal y esos tramos puedes ir revisando el kilometraje. Yo sé que esto es una carga administrativa que nos genera, ¿no? Porque la verdad es que no está, de pronto sí quita tiempo estar verificando, pero valdría la pena porque al final también la carga administrativa que te va a quitar para estar generando el CFDI con el complemento de la carta aporte cada vez que hagas un flete que a lo mejor no necesitas, pues te va a quitar más la carga administrativa en estar verificando esta situación, ¿sale? No sé si hasta aquí voy bien, si todo nos está quedando claro. Bien. Otro de los supuestos en los cuales nos aplica es todo lo que se va a mover vía local. Es si yo soy intermediario logístico. Ha habido muchísimo tema con el intermediario logístico. Entonces voy a definir qué es un intermediario logístico o cómo sé yo cuándo soy un intermediario logístico. El intermediario logístico son todas aquellas empresas que prestan un servicio de integración o coordinación de transporte sin que nosotros seamos dueños del transporte. Es decir, yo no tengo una sola unidad, yo subcontrato con un transportista, pero yo le vendo a un cliente un servicio de flete porque yo tengo un convenio con el transportista y entonces yo le facturo a mi cliente y a mí yo contrato al transporte, ¿sale? Eso es un intermediario. Estos intermediarios logísticos ellos van a emitir el CFDI de ingreso sin el complemento de carta aporte. Ojo, ¿cuál es la diferencia o cuándo vamos a hacer la diferenciación o dónde está la diferencia para saber si estamos facturando de manera correcta o no? Es con las claves que tenemos que utilizar en la factura. Ahorita más adelante te voy a mostrar las claves que se deben de utilizar cuando nosotros somos intermediarios logísticos. ¿Por qué? Porque imagínate que somos intermediarios logísticos, emites la factura y entonces no pones la clave correcta que le corresponde al intermediario logístico. Para empezar, ahí te van a decir, estás utilizando una clave de transporte y estás facturando un flete. Entonces, como facturas un flete, tu factura debería de llevar complemento de comercio exterior. No lo llevas, entonces estamos mal. Y tú, oye, pero es que soy intermediario. Ah, bueno, pues es que entonces no utilizaste la clave que debe de ser. Entonces, la clave de facturación es diferente a la que utiliza el transportista, que es el dueño de transporte. Tal vez yo estoy en un supuesto en el cual yo puedo ser transportista, tengo mis permisos, pero a lo mejor también a veces subcontrato el servicio con alguna otra transportista, porque también pasa. Yo tengo que estar muy atento ahí para ver en qué rol estoy jugando, si estoy jugando como transportista o si estoy jugando como intermediario logístico.
¿sale? Para saber qué clave tengo que utilizar y si lleva o no lleva el CFDI tipo ingreso con el complemento de la carta aporte o no. Ahorita estoy entrando solamente a la parte de los ingresos. Más adelantito voy a hablar del esquema de traslado, ¿sale? Para que no, por si alguien no les aplica ese esquema y estamos más en el esquema de traslado, también lo identifiquemos. Sí vamos a tocar los dos temas. ¿Qué más? Traslado de fondos y valores a nivel local tampoco se necesita. Prestación de servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre o salvamiento a nivel local, tampoco se necesita. Ojo, de las dudas frecuentes que nos hacen o nos preguntan, oye, yo vengo de regreso, entregué ya mi mercancía y vengo de regreso con el contenedor vacío. ¿Tengo que hacer un CFDI con el complemento de la carta aporte para el contenedor vacío? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo lo amparo? Con el CFDI que acabas de entregar, ¿sale? El complemento de la carta aporte con el mismo que acabas del viaje que acabas de entregar es el que te va a servir para corroborar tu regreso o tu retorno de la caja vacía. Oye, fíjate que yo traslado mercancía que utilizo para prestar mis servicios, porque yo a lo mejor soy una refaccionaria en tránsito, o soy una llantera en tránsito, o a lo mejor yo me dedico a hacer instalaciones y tengo que llevar ahí todo mi equipo para cargarlo. ¿Tengo que hacerlo? La respuesta es sí, pero sería un tipo traslado que ahorita te voy a explicar cómo es. ¿Sale? Entonces, esas son algunas de las dudas que nos van dando de manera frecuente o de las que más nos han estado preguntando. Aquí te las expongo. Otra duda que quedaba también. De inicio, en la primera publicación nos decían que si el CFDI con el complemento de carta aporte tipo ingreso no traía el complemento de la carta aporte, no se iba a poder deducir. Esto ya se modificó, ¿sale? ¿Por qué? Porque el intermediario logístico no iba a poder expedir el CFDI con el complemento de carta aporte porque no es el dueño de las unidades. Y en el CFDI con el complemento de carta aporte lo que nosotros tenemos que registrar placas, tenemos que registrar el permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y entonces esto hacía que no se pudiera facturar. Por eso es que ya se da esta facilidad. Entonces, si el que te está facturando es un intermediario logístico, es decir, no es dueño del transporte, no es el transportista directo, te puede expedir el CFDI tipo ingreso sin el complemento de carta aporte, sí, y sí va a ser deducible, ¿sale? Solamente hacer esa aclaración y esa precisión. No sé si hasta aquí voy bien. ¿Tenemos alguna duda? Todo bien. Todo bien, muy bien. Perfecto. Entonces voy a entrar a las particularidades, ¿sale? ¿Quiénes utilizan este CFDI? Pues lo utilizan cualquier tipo de medio de transporte en México, ya sea transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario. Si tú mueves cualquier trayecto en territorio nacional vía federal, estás obligado por cualquier medio de transporte a utilizar el CFDI con el complemento de la carta aporte, a excepción de los casos que te acabo de presentar, que esos tienen las facilidades. ¿Qué se supone o por qué nos dice la autoridad respecto a esto? Pues bueno, la autoridad nos dice que utilizar el CFDI o declarar ya con ellos va a permitir que ellos identifiquen qué bienes o mercancías se trasladan, identificar las ubicaciones de dónde a dónde se están moviendo, cuáles son los puntos intermedios y a partir de qué medio de transporte se están moviendo. Y ellos quieren tener esa información supuestamente, lo digo supuestamente, ¿verdad? Porque vemos que no es una realidad, para tener información estadística y que les permite a ellos identificar en los tramos carreteros donde hay que hacer inversión, qué tipo de mercancías se mueven y también para parar la delincuencia organizada, lo cual sinceramente yo a punto personal considero que no va a pasar y que al contrario lo único que está fomentando es poner en riesgo las mercancías de las personas y que se violenten y que se crezcan los actos o situaciones de violencia carretera. ¿Por qué? Porque al final con un documento en el cual ya sabes qué se está cargando, dónde se va a parar y qué valor tiene la mercancía, pues vas a saber qué sí te vas a robar y qué no. Antes era más difícil de que se pudiera identificar qué se traía o qué no, porque incluso por tema de seguridad ni siquiera los operadores estaban informados de qué trasladaban por tema de seguridad para que no hubiera ahí un pitazo. Y ahorita pues estamos exponiendo estos datos. Se ha estado prorrogando y la causa de las prórrogas que a ustedes han estado viendo tiene que ver con la presión que se está haciendo a través de las diferentes cámaras. Entonces, yo sigo invitando, y lo voy a decir y me voy a meter aquí en un tema medio político, a lo mejor, no sé, pero los sigo invitando a que ustedes
de verdad se acerquen a las diferentes cámaras de transportistas, se acerquen con su agente y pregunten, oye, ¿cómo te podemos ayudar? ¿O a dónde ingresamos, dónde firmamos? Para que se siga presionando con este tema, para que por lo menos se resguarde la seguridad de información de las mercancías y luego aparte también la seguridad de los operadores, porque ahí hasta también nos metemos en un tema constitucional de la seguridad personal y datos personales, porque hay un campo del CFDI que pide el domicilio del operador. Imagínate al rato alguien de la delincuencia organizada va y extorsiona a la familia del operador. Tengo aquí a la familia, a mí me vas a estar informando todo, porque si no, pues ya sé dónde vives, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de situaciones son situaciones graves, son situaciones de riesgo, son situaciones que ponen en vista la seguridad de las mercancías y de las personas. Entonces, es muy, muy importante. Ahora, también otro tema que está muy claro y con el tema de la violencia y que ustedes tienen que saber, cuando nosotros, aunque tengamos una póliza de seguro, uno de los requisitos para recuperar esta póliza es que exista una denuncia por parte del chofer que llevaba las mercancías. ¿Qué pasa si el chofer está desaparecido? Porque a lo mejor también se lo llevaron. Ni recuperan la mercancía y aparte nos vamos ahí con el tema de la vida del chofer, ¿no? Entonces es bien importante que nosotros sigamos presionando en esta parte, o sea, no es la oposición a decir, pues no lo hacemos, ok, crea un método para que no sea visible, para que sea a lo mejor con un código QR se presente y lo que te den la versión impresa sea un código QR y que solamente la autoridad, uno, limitas autoridades, quién sí me puede revisar y que no Juan por su casa venga y me quiera revisar, sino solamente quien tenga facultades tenga alguna aplicación, uso o medio para poder escanear y verificar realmente la información del CFDI y no cualquier persona, ¿no? Que eso ya se hace, por ejemplo, con los pedimentos DODA o con el pedimento simplificado. Entonces, crea una versión así para el tránsito, para que no tengamos acceso a cualquier persona a esta información. Pero bueno, ya fue el corte comercial. La invitación a que sigamos ahí con esta presión, porque sí ayuda, ¿no? Esto que ustedes están viendo de las prórrogas es por la presión que ha habido de las diferentes instituciones, cámaras y demás. Nos metíamos, te hablaba yo de que hay dos tipos de CFDI, ya te expliqué lo que es el CFDI tipo ingreso, que es cuando nosotros dependemos o cuando nosotros comercializamos ya sea el transporte como transportista directo o como una empresa prestadora de un servicio de transportación, ¿sale? En el cual podemos entrar como servicio de transporte o coordinación de transporte. Ellos hacen un CFDI de ingreso, ¿por qué? CFDI ingreso que la propia palabra nos dice, es un ingreso que representa que yo voy a tener una ganancia, estoy haciendo una venta del flete. ¿Qué pasa con aquellas empresas que no utilizan o no pagan un servicio de flete porque el transporte es propio o porque a lo mejor la negociación es que no se paga un flete? ¿Qué tipo de CFDI se utiliza? Ah, bueno, pues sabes que cuando yo soy una empresa que tengo mi propio medio de transporte, yo voy a utilizar un CFDI tipo traslado, ¿sale? Este CFDI tipo traslado en automático, ¿quién lo va a utilizar? El propietario de la carga que mueva con su propia mercancía. Es decir, yo a lo mejor, Mariana Madrid, me dedico a hacer o a vender pantalones y yo tengo mi Rabón o yo tengo mi Torton o yo tengo mi camionetita de estaquitas, mi camioneta de 3 toneladas y yo voy y hago reparto hacia las diferentes localidades en territorio nacional con mis unidades de transporte. ¿Estoy obligada a generar un CFDI? Sí, pero va a ser un CFDI tipo traslado. Ingreso no, porque yo no estoy cobrando por un flete, es un mismo servicio que yo doy, ¿no? Entonces es CFDI tipo traslado y le agrego el complemento de carta aporte en donde yo ahí registro lo que estoy moviendo en mis mercancías. ¿Cuándo más puede aplicar? Cuando sea un servicio de flete a título gratuito, es decir, puede darse sí en un intermediario logístico o puede darse, por ejemplo, que tú como vendedor, cuando haces la negociación de venta como empresa industrial, imagínate que tú eres una empresa industrial y tú a tu cliente le dices, yo te llevo la mercancía hasta tu domicilio, ¿sale? Entonces, evidentemente, esta persona pues va a emitir el CFDI tipo traslado con el complemento de carta aporte y que no sea ingreso porque al final es un servicio que estamos prestando. O cuando sea mandato de un cliente, no es tan común, pueda darse a lo mejor alguna situación. Cuando es a mandato de un cliente o con un intermediario de carga, pues imagínate que alguien te va a ayudar a mover las mercancías, pero sin recibir un ingreso, es decir, a título gratuito,
Lo veo más complicado porque pues quién te va a decir, ah, sí, yo te traslado las mercancías y no te cobro nada, ¿verdad? Es más complicado, sin embargo, pudiera darse en alguna situación, ¿no? De que, ah, pues me hizo el favor, es mi compadre el del tráiler y me prestó el tráiler para mover unas mercancías, si se puede dar, hay que presentar CFDI tipo traslado con el complemento de carta aporte porque a lo mejor no va a haber un ingreso. En esas situaciones son en las cuales nos puede aplicar el CFDI tipo traslado. Me voy a ir metiendo a esta parte importante de cómo está la estructura del CFDI y qué información lleva el complemento de la carta aporte, ¿sale? ¿Te acuerdas que yo te hablaba en la primera sección que el CFDI de manera general tiene ciertos datos? Pues bueno, tenemos aquí y para que tú lo veas, ¿ok? Si tú te fijas, primero tenemos datos generales de quién emite, que sería el emisor o transportista, nos pide RFC, su nombre, su régimen fiscal. Ahora con la versión 4.0, pues ya solamente nos pide el RFC. En automático en algunos sistemas sí nos pone nombre, en otros no. El régimen fiscal sí no lo pide, que es muy importante. Datos de la factura nos pone tipo de comprobante. Aquí fíjate, es donde dice ingreso. Si nosotros vamos a hacer una factura porque el esquema que nos aplica es el traslado, aquí en lugar de decir ingreso tendría una T que significa traslado. Lugar de expedición es nuestro código postal, la fecha, el número de serie. Y luego receptor. ¿Cuál es el receptor? Pues aquí le voy a facturar. Diferencias entre el de ingreso y de traslado. En el caso del de traslado, el receptor de la factura es el mismo que emite la factura, es decir, aquí repito mi RFC, tengo que aparecer en los dos campos. También uno de los errores más comunes que estaban apareciendo o que de pronto nos consultaban es como, oye, es que estoy haciendo el tipo de comprobante traslado, pero me está marcando error en el RFC del receptor, no me emite, no me acepta el RFC de mi cliente. Sí, es un tipo traslado. Tipo traslado se supone que no hay un ingreso, por eso no hay que presentar a otra empresa. Entonces, ¿quién es la misma empresa a la que recibe este CFDI? Tendría que ser el mismo RFC de quien lo emite. ¿Qué otros datos generales encontramos en la factura? La moneda, si existiera en otra moneda, pues aquí nos va a dar en automático el sistema el tipo de cambio, la forma de pago y el método de pago. Sigue siendo esto general. Primera sección que son las partidas del comprobante, que aquí es ojo donde se confunden. ¿Qué estamos facturando en un CFDI de ingreso de traslado? Flete. Nosotros facturamos un flete. ¿Por qué o cuál es el motivo de ser de ese CFDI? Es para amparar un flete. Entonces, ¿yo qué tengo que facturar? Flete. No hay de otra. ¿Qué pasa? Aquí ponemos cantidad, la clave de productos y servicios de qué? De los fletes. Aquí es donde yo les decía, por ejemplo, si yo soy el transportista, tengo que utilizar ciertas claves que son para transporte. Por ejemplo, aquí está esta clave que es la de transporte por carretera. Pero si yo soy un intermediario logístico y yo lo que voy a generar es un CFDI de ingresos sin el complemento, pues lo que yo voy a poner aquí va a ser otra clave que es para servicios o coordinación de transporte, no para transporte de carga. Aquí es donde está la diferencia de facturación entre un CFDI de ingreso del transportista y un CFDI de ingreso del intermediario logístico. Ojo, si es el de traslado, puedes utilizar la clave que corresponda al de transporte carretero. Valor unitario, el importe, si hay descuentos, el IVA que se aplica y luego tenemos si existen CFDI relacionados, también esto va a tener una repercusión importante este campo de CFDI relacionados en las cancelaciones o modificaciones de CFDI, que ahorita te voy a hablar más adelante de ello. Adicional, aquí viene el subtotal, los descuentos. Diferencia también aquí importante destacar entre el CFDI de ingreso del transportista y del prestador de servicio o intermediario logístico. Los transportistas sí pueden hacer y deben de hacer retención. Las empresas de transporte de servicios o coordinación logística no hacen retención, es solamente el subtotal más el IVA, que es el impuesto trasladado. Las empresas transportistas es el subtotal más el IVA menos la retención que aplica el transporte del 4%. Entonces, eso es otra diferencia, ¿ok? En el caso de traslado, los FDIs de traslado, aquí nos va a aparecer en ceros. Sí se declara un valor, pero al final nos va a aparecer en ceros. No sé si hasta aquí voy bien. Bien, perfecto. Ahora, estos, si te fijas, son datos generales, ¿ok? Estos son los datos generales. Aquí no lleva nada del complemento. ¿Cuándo empieza el complemento? Cuando termina la sección general, entonces entramos ahora sí a la sección de los datos generales del complemento de carta aporte.
¿Qué información es lo que nos pide? Ahora sí el complemento de carta aporte nos pide información de la mercancía. Primero nos va a decir si es traslado internacional o no. Si nosotros ponemos aquí que sí es traslado internacional, en automático nos va a abrir aquí otro campo para que declaremos el número de pedimento y la fecha. Si nuestra mercancía no viene de un traslado internacional, es mercancía nacional nada más, le ponemos no y ya en automático nada más nos va a decir cuál va a ser la distancia que vas a recorrer, la totalidad de kilómetros, el peso de tus mercancías, número total de mercancías y la clave del tipo de transporte que estás utilizando, autotransporte federal, a lo mejor buque, a lo mejor es en avión, o sea, aquí tú lo vas a ir señalando. ¿Qué más nos pide? También esto es importante. Acuérdate que el remitente, en este caso podemos tener un remitente que es una empresa donde se recolecta, que puede ser distinta a la que nos contrata, y el destinatario también es donde se va a entregar y también puede ser distinta al cliente o al que se contrata. No necesariamente tienen que coincidir esos datos, por eso tenemos un remitente y un destinatario. Imagínate que a lo mejor yo soy empresa A y a mí me contrató empresa B, pero la empresa B le compra la mercancía a la empresa C, que es el remitente, entonces nosotros tenemos que pasar a recolectar con la empresa C, pero la que me está pagando el flete, a la que le estoy facturando en la parte de arriba es a la empresa B. Y entonces empresa C es a la que recolecto, pero la empresa B también vendió las mercancías a la empresa D, entonces va y le entrega de C a D. Entonces, en esta parte es a quién recolecto y a quién entrego, y no importa que no coincida con los datos de quién compra o quién vende o a quién facturo o a quién no, sino esto es dónde recolecto y dónde entrego, ¿sale? Ubicación de origen nos dice el domicilio donde vamos a entregar y el destino, el domicilio de destino. ¿Pueden ser diferentes? Sí pueden ser diferentes porque acuérdate que las razones sociales también el domicilio fiscal puede ser distinto al de los almacenes, entonces también ahí puede que existan diferencias y no significa que esté mal, porque a veces queremos que todo nos cuadre así exactamente como es y no necesariamente la operación es así, ¿sale? Ahora, ¿qué más nos pide? Datos de la mercancía. Bienes transportados, aquí nos va a pedir la clave de productos y servicios de los bienes que mueves. Aquí sí va la de los bienes que mueves. Aquí es donde cometen el error o donde se equivocan de que en esta sección del complemento quieren, en la sección más bien en la de arriba, en los datos generales del flete, quieren señalar lo de las mercancías. No, no va ahí porque arriba es para amparar el flete. Aquí abajo es donde declaramos que estamos moviendo. Información importante. Esto es importantísimo que ustedes tengan una plantilla de trabajo si son una empresa fletera o si son una empresa de intermediación logística, una plantilla donde le pidan a sus clientes que ellos nos declaren el número con el que facturan ante el SAT, que ellos nos den los datos de claves de productos y servicios ante el SAT. ¿Por qué? Porque luego ahí tenemos al personal de administración de la transportista buscando el número de la clave de productos y servicios de llantas, de un montonal de mercancías que pues no es nuestro área de expertise, el área de expertise es el flete. ¿Quién nos debe de proporcionar esta información y que está obligado conforme a las últimas publicaciones que nos dice la ley? Es quien contrata el servicio. Entonces hay que pedirles que ellos nos manden esta información porque pues bien, cuando es una sola mercancía, pues bueno, a lo mejor no te tarda tanto, pero imagínate que tienes que desglosar 50 partidas de diferente mercancía que estás moviendo en un solo contenedor, está imposible. Está imposible, entonces esta información hay que solicitarla directamente con ellos. La cantidad, la unidad de medida, si es material peligroso o no. Nuevamente aquí este campo, si le ponemos sí, nos va a aperturar otro campo aquí para señalar qué tipo de material conforme a la escala de 1 a 4 de toxicidad o de peligro se encuentra. Entonces hay que señalarlo aquí. Si nuestro material no es peligroso, ponemos no y no nos sale en automático nada. Los kilos y el valor de las mercancías y la moneda. Entonces, esta información, si te fijas, pues está muy visible y está a la orden del día. Entonces, cualquiera que tenga acceso al CFDI lo va a poder ver. Entonces, importantísimo que nosotros, pues bueno, sigamos haciendo esta presión. ¿Qué más nos pide? Datos del transporte. Primero, permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Número de permiso, nos pide los datos de la póliza de seguro, la aseguradora, tipo de configuración vehicular, número de placa, el modelo y si existe algún tipo de semirremolque en caso de que tengamos, en caso de que no, no, y su placa. Ojo, también aquí una situación importante. Hay ciertas unidades, como las que veíamos acá, las que yo te mostraba aquí, estas unidades
de vehículos de carga ligera que tal vez no necesiten y no lleven un permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sale? Existe una clave genérica para declarar en este campo cuando no nos aplica el permiso, que si mal no recuerdo es TPX 001X. Si mal no recuerdo, si no, escríbeme y con confianza te la paso, te la defino bien porque no me acuerdo cuál es, pero es una clave genérica, así como cuando utilizamos a veces el CFDI, el RFC genérico, existe una clave genérica para estos casos en los cuales no nos aplica permiso porque no aplica, ojo, no es porque no lo sepamos, es porque no aplica, ¿sale? Es porque el tipo de unidad no lo requiere, ¿sale? Ahora, ¿qué otros datos nos pide? Datos del transportista, nos pide el RFC del operador, su número de licencia, su nombre, y fíjate esta situación que yo te decía que es bien grave, el domicilio del operador, ¿no? O sea, viene el domicilio particular del operador. Ahora, esto es grave, ¿por qué? Porque de pronto las empresas han optado por seguridad que ponen aquí el domicilio de la transportista, ¿no? Del almacén o del domicilio fiscal del transporte. Sin embargo, cuando la autoridad revisa, lo que revisa es la licencia que estamos presentando y el domicilio que debe de ir aquí oficial es el que se encuentra en la licencia. Entonces, pues bueno, aquí tendríamos una diferencia o discrepancia en la información y aparte aquí es donde yo te digo que esto vulnera demasiado la seguridad de la carga y es preocupante porque aparte aquí vulnera al operador. O sea, aquí es un tema que si nos vamos desde un punto de vista de derecho, que no lo puedo dejar a un lado porque es parte de mi naturaleza como abogada también, el decir, bueno, esta parte de cómo vulnera los derechos humanos, esta parte de seguridad de la información, del resguardo a la información que tenemos a través de los derechos ARCO, pues ¿qué está pasando aquí, no? Se está vulnerando totalmente. Entonces, esta situación, pues bueno, es una situación de riesgo que hay que revisar. Y voy a ir a una pregunta aquí de Fernando. Dice, tengo un cliente al cual le llevo su mercancía a otra ciudad y lo dejo con su cliente, pero esporádicamente tengo que traerme de regreso sus tarimas donde se mueve su mercancía y no quiero cobrarles ese regreso ya que representa un gasto extra para mí. ¿Qué tipo de CFDI aplicaría en este caso para sus tarimas de retorno? Como en el caso de las tarimas, Fernando, hay una pregunta frecuente que así al mismo caso que aplica a los contenedores vacíos, también aplica a las tarimas. Tú con el amparo de decir, si tú ya generaste el CFDI con el cual llevaste sus mercancías y te estás regresando de ese mismo domicilio con las tarimas, con el mismo CFDI que generaste, amparas. Y así te dicen, oye, no, pues es que mira, se descargó la mercancía y traigo las mercancías de regreso, lo voy a entregar porque sigue siendo parte del trayecto del mismo flete o del flete original que es el que se facturó con el CFDI, ¿sale? Esa está en una pregunta-respuesta, no, en una pregunta frecuente, no es necesario generar un nuevo CFDI porque se deriva de un traslado de regreso de un traslado que hiciste, ¿sale? Entonces es la pregunta, la respuesta a la pregunta frecuente, no es necesario. Aquí están las claves, algunas de las claves a utilizarse cuando sí somos nosotros transportistas. Si nosotros somos el transporte directo, el dueño del transporte, estas son las diferentes claves que se utilizan. Por ejemplo, esto para carga aérea, si nosotros utilizamos mercancía por vía ferrocarril, estas son las claves, ¿sale? Los que dicen servicios son para los intermediarios logísticos. Los que no dicen servicios son directamente para los transportistas. Por ejemplo, mira, si tú eres un intermediario logístico, servicio de transporte nacional por buque o servicio internacional, freight forwarder tendría que utilizar esta clave, ¿no? Servicio de transporte nacional por barcazas. Ahora, el transporte marítimo blindado directo, estas claves son las que pueden utilizar. Servicio de transporte por carretera, también aquí nos especifica de transporte por carretera o camión a nivel regional. De carga intermodal, que utilicemos más de un tipo de medio de transporte, también existen diferentes claves. Y bueno, aquí está cuando utilizamos un tipo de camión C2 en la facilidad de mover la carga en territorio terrestre, nos dice que hay que utilizar la 7810-1800. En el caso para el área local es la que termina en terminación 01 y en regional o nacional con camión 02. ¿Sale? Estas son las claves que podemos utilizar y que sería importantísimo. Mira, aquí está la clave que te decía cuando no tenemos un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El genérico es el TPXX00 que hay que poner en este campo.
en este campo de aquí si nuestra unidad no requiere un permiso de comunicaciones y transportes, esto con el objetivo de que no nos marque error el sistema y nos permita avanzar, ¿sale? Entonces serían el número de permiso y es porque el permiso no está contemplado o es un permiso que no se requiere, ¿sale? Porque no se requiere. Importantísimo también. Oye, Mariana, ¿y qué pasa si yo no tengo o no estoy utilizando el CFDI con el complemento de carta aporte? Pues bueno, primera instancia nos vamos a hacer acreedores a una multa de entre 1,490 hasta 2,960 pesos en la primera ocasión. Sin embargo, si entramos en una reincidencia, la multa puede ir desde los 17,000 y hasta los 93,330 pesos. Por eso es muy importante que comencemos, aunque ahorita nos encontramos en este periodo de transición, pues ya estemos llevando la tarea y estemos llevándonos esta práctica de comenzar a utilizar el CFDI con el complemento de carta aporte. ¿Por qué? Para ver qué errores nos está marcando, para ver dónde tenemos dudas, para empezar a checar, a ver esto sí, esto no, a lo mejor esto no se acomoda conforme a mi operación, porque no necesariamente todo lo que la autoridad dice es. La autoridad debe de abrir su competencia del campo de aplicación de leyes con respecto a la realidad que se vive en los países y en México en particular. Respecto a la realidad, ¿a qué me refiero? A que no necesariamente solamente hay operaciones de compraventa y de, ay, sí, yo te contrato un flete y me voy, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está afectando. ¿En qué situaciones? No, pues es que para ir a cargar siempre se debe de traerle el CFDI, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son situaciones que de pronto generan inconformidad porque la logística es 24/7 y tú no vas a tener a las 3 de la mañana una persona haciendo una factura, un CFDI con el complemento de carta aporte para cumplir con el requisito. Entonces tiene que haber flexibilidad y esa flexibilidad solo se genera si nosotros consultamos con el SAT, si nosotros nos acercamos con la propia autoridad, si nos acercamos a través de las cámaras y presionamos para decir, es que el modelo de negocio o el CFDI no le aplica a mi modelo de negocio porque yo no estoy dentro de esas condiciones. Las flexibilidades se van dando una vez que se va haciendo esta modificación, ¿sale? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda. Bueno, esto era lo que yo te mencionaba, ¿no? De algunos de los supuestos. Voy a mencionar algunas de las preguntas frecuentes con relación a lo más común que tenemos de dudas para hacer una sección de preguntas y respuestas y que no nos quedemos con alguna situación, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros resulta que a lo mejor cambió, el cliente nos dijo, ya, a ver, vas a recolectar esta mercancía y a la hora de la hora generamos el CFDI y nos dice, no, pues sabes que siempre no va a ser esa cantidad de mercancía, varió, cambió la ruta, cualquier situación, y pues tenemos que cancelar y generar un nuevo CFDI. Para la versión 4.0 ya se habla muchísimo de los CFDI relacionados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Hacer un CFDI relacionado. ¿Cómo lo relacionamos? Primero generamos el CFDI nuevo y luego lo relacionamos con el CFDI al momento de que lo estamos generando con el CFDI que vamos a cancelar. Una vez que se relaciona, se cancela el otro y ya viene el otro con los nuevos datos, ¿sale? Eso en caso de que tengamos que hacer alguna modificación. ¿Qué pasa si la modificación es que a lo mejor es a menor? Es decir, nos pone aquí dos, el precio del servicio fue menor o el precio del servicio fue mayor. Si fue mayor, se pone una nota de débito y si es menor, lo que se tiene que hacer es una nota de crédito, ¿sale? Ese es el supuesto. Al momento de nosotros estar seleccionando el CFDI relacionado, te va a pedir el motivo por el cual se está haciendo esta modificación y ahí tú señalas, sabes que es que cambió el valor del precio, ¿no? Pues bueno, le pones nota de débito C2, es que bajó el precio, le pones nota de crédito 0,1. Esa es la situación que nos ampara. Aquí está lo que yo te platicaba de las unidades C2 dentro de los 30 kilómetros, que también es una de las preguntas frecuentes y de las cuales hay que tener como muy clara esta parte. También ya te lo había mencionado, bueno, nada más aquí. Importante, dentro de los aeropuertos, porque luego esto también es una pregunta que nos hacen, oye, si mi mercancía voy a recolectar dentro de la aduana de Guadalajara, tengo que presentar el CFDI porque pues no va a salir a ruta ni nada, nomás es de la aduana y a un almacén que está ahí a 1 kilómetro. Necesitamos expedir el CFDI. ¿Por qué? Porque en sí las aduanas son zonas federales. Si consideran zonas federales, pues ya salió la aclaración de que no se debe de expedir el complemento porque ese servicio se considera como una maniobra, no se considera como un servicio de fletes, entonces no aplica, ¿sale? Eso es importante lo que se menciona. Voy a irme aquí a otra pregunta que tenemos. Dice, ¿qué pasa si en carretera federal un operador por una situación atípica, por ejemplo un choque,
se cambia el medio de transporte y del operador. Sigue siendo forzoso lo que mencionaba la autoridad de expedir un nuevo complemento de carta aporte con los nuevos datos, cancelando el anterior y relacionándolo al nuevo. Sí, así es, sigue siendo ese el esquema, no se ha simplificado. Ese tipo de cosas son las que, por ejemplo, hay que presionar, ¿no? Porque al final, pues esto, o sea, imagínate, sucede como decimos, a las 3 de la mañana, pues a las 3 de la mañana no va a estar alguien ahí en la oficina haciendo el cambio del CFDI para que llegue. Y cuando ya ingresaron a lo mejor a las 9 de la mañana a su puesto y que van a hacer el cambio, pues quizá el transporte ya está, se descargó, ¿no? Entonces ahí es donde la lógica de la autoridad pues tiene que trabajarle para decir, a ver, ¿cómo hace? Cree un sistema simplificado para este tipo de situaciones y que no afecte al transportista, porque pues así como están sus condiciones, está muy complicado que se pueda cumplir, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, si tengamos alguna duda al respecto. ¿Alguna otra consulta, duda de lo que estamos platicando? Yo tengo una pregunta, Mariana. Por ejemplo, Sí. en este caso bueno, la última pregunta que te hicieron, ¿no? De Caleb Mireles. Estuvo el accidente, ¿no? Se cambió todo a otra unidad o lo que sea, llega la mercancía, no sé, a las 7 de la mañana en bodega, descargan, se va el tráiler, ahí aplica la multa que mencionabas hace rato. A ver, ¿cómo si se descarga, llega la autoridad y revisa? Llega una autoridad, revisa y resulta que no se hizo el cambio en la carta aporte. Eso, como la cancelación, lo que mencionabas ahorita. Mira, tentativamente, dado que por aplicación estricta de la ley, sí aplicaría la multa. Sin embargo, dado que podemos tener evidencias documentales de la situación, del choque, del motivo y de las circunstancias bajo las cuales, pues la autoridad debería de ser flexible. Sí nos han llegado casos de que pueda pasar, de que haya pasado, y pues si al final la autoridad, pues tú tienes ahí como compruebas, ¿no? De que, oye, pues mira, nos cambiamos la unidad porque pasó esto, un vehículo descompuesto, ¿no? Una situación de un vehículo descompuesto, imagínate, se descompone y estás ahí haciendo el traspaso de la mercancía a media carretera y el otro pues se va y a lo mejor en ciertas ocasiones por los horarios y demás, pues no estás a la orden del día para hacer el cambio, la modificación. Entonces probablemente se pudiera dar, pero sí existe de cierto modo una flexibilidad en relación a eso, que no necesariamente es como de que ya me van a multar ahorita, ¿no? O sea, sí hay manera de comprobar pues esa parte y de esperar el cambio o la modificación, el cual sí sería importante que se haga porque después todos estos documentos son documentos que pueden ser auditables hasta 5 años después. Entonces, 5 años después pueden ir a solicitar el documento en una auditoría de impuestos internos y entonces ahí te puede brincar algo. De mi parte, agradecerles la atención, la invitación a los que estuvieron aquí con nosotros. De antemano, comentarles que si tienen alguna duda, alguna situación, con toda confianza nos pueden escribir. Nos encuentran en el número que está ahí, en el número de contacto que es de nuestra área comercial. A mí de manera personal me encuentran en el correo mmconsultores.mx. Igual ahorita aquí lo pongo en el chat, con toda confianza ellos nos hacen llegar las consultas que tengan y pues aquí estamos a la orden para servir.